Un día Jesús dijo a sus discípulos que tendría que dejarlos. Y Él tenía que subir al Padre, Él tenía que ir al cielo, y que ellos tendrían que quedarse aquí en la tierra. Haber compartido con alguien la vida 3 años y medio para separarse de un día a otro, realmente es difícil de aceptar. Tú te acostumbras con alguien que convives 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Te imaginas su maestro, su salvador. La expectativa que los discípulos tenían de Jesús era que en algún momento Él sería el rey de los judíos y Él los iba a libertar del yugo romano. Con ese Jesús caminaron, vieron sus manos allí siendo clavadas en una cruz, lo vieron resucitar, lo vieron hacer milagros. Realmente separarse de alguien así cuesta mucho. Pero más les iba a costar porque esta vez esta separación no tenía una fecha de encuentro. Él solamente dijo, volveré. ¿Cuándo? Señales habrá, pero no hay fecha. Y en los últimos días, las últimas palabras de Jesús a sus discípulos fueron llenas de promesas y esperanza. ¿Por qué cargó todas las promesas a los últimos días? Porque Jesús sabía que las últimas palabras no se olvidan. Difícil de olvidar. Si yo tuviese que fallecer después de este sermón, sé que este sería el sermón que todo el mundo recordaría, porque serían las últimas palabras, mi último mensaje. Nadie olvidaría, lo último nunca se olvida. Y Jesús quiso allí presentar a los discípulos promesas que ellos jamás olvidaran. Y mira, en sus últimas palabras, Jesús hizo promesas extraordinarias. San Juan capítulo 14, el versículo 1 dice, no se entristezca porque yo voy a la casa del Padre a preparar un lugar para ustedes. Todos conocemos esa promesa, pero no quiero hablarte de esa promesa. En ese mismo día, en ese mismo momento, mientras les estaba hablando de aquella esperanza que ellos deberían tener porque Él va a regresar para llevarlos a su verdadero hogar, un hogar sin dolor, sin lágrimas, y ahí no va a haber más despedidas porque van a estar allí para siempre. En este mismo capítulo, en el versículo 15, comienza diciendo así, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Son las últimas palabras de Jesús antes de ir al cielo. Y en el siguiente texto nos presenta una promesa. Y la promesa es, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús no podría estar más entre nosotros porque Él se hizo humano. Él es Dios hombre. Pero habría alguien que sí nos acompañaría aquí todos los días de nuestra vida. Cuando nosotros decimos, estamos en la presencia de Dios, ¿de qué Dios estamos hablando? Del Espíritu Santo. Cuando decimos, Dios me libró, Dios me protegió, Dios está a mi lado, ¿de qué estamos hablando? Del Espíritu Santo. Aquel que te da fuerza, aquel que te empuja, aquel que te fortalece, aquel que te acompaña todos los días hasta que Cristo regrese. Aquel que está aquí, ahora está contigo asistiendo a la TV, a tu lado es el Espíritu Santo. Este consolador fue la mayor promesa. Este consolador es el mismo Dios. Según Mateo capítulo 28, versículo 19, dice que cuando Jesús mandó bautizar, dijo, bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios. Es el Espíritu Santo, pero poco se habla del Espíritu Santo. Es más, pocos conocen el Espíritu Santo. Yo fui profesor hace algunos años atrás. Nunca voy a olvidar el primer día de clases donde yo entré a un salón como un profesor
Y yo quería evaluar el conocimiento de mis alumnos del nivel secundario acerca de Dios, de lo básico, de lo esencial, de lo fundamental. Así que el primer día dije, vamos a tomar un breve examen. Va a ser muy simple, muy sencillo, con preguntas que tienen que ver con cultura religiosa. ¿Qué es la Biblia? ¿Por qué crees en la Biblia? Y dentro de las preguntas, yo puse allí, quiero que me describas a Dios, pero dividido en tres partes: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nunca había reído tanto cuando recibí todos los exámenes para poder revisar luego y entregarles al día siguiente, al ver cómo respondieron los alumnos las tres últimas preguntas. Sin duda, el concepto que ellos tenían era el concepto de los padres, porque el conocimiento se transmite, ¿verdad? Y el concepto de los padres es el concepto de la sociedad, es el concepto de nuestra generación. Y allí alguien dibujó, dice, Dios Padre es un Dios, es una luz potente que no se puede ver. Otro examen decía, Jesús es el retrato vivo, ¿verdad? El que vemos allí con una barba, con pelo largo, con ojos bonitos, con una mirada tierna. Ese es Jesús, porque eso se nos ha metido aquí a la mente, eso han dibujado el retrato en nuestra mente. Pero el problema era cuando yo les pedí que puedan ilustrar o puedan dibujar o puedan describir al Espíritu Santo. Y allí fue una confusión. Uno de ellos me dejó en blanco la hoja. Dijo, el Espíritu Santo es invisible, punto. Otro puso el Espíritu Santo fuego. Otro, el Espíritu Santo una paloma. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia, encontramos que el Espíritu Santo es simbolizado por diferentes imágenes. Fuego, ¿recuerdas Hechos 2? Apareció como lenguas de fuego allí mientras los discípulos estaban orando después de 50 días que Jesús fue al cielo y descendió el Pentecostés, es decir, el Espíritu Santo, la promesa de Dios hecha realidad. Ahora apareció como lengua de fuego. ¿Por qué el Espíritu Santo es simbolizado por fuego? El fuego quema, consume, destruye. El Espíritu Santo es capaz de quemar, destruir el pecado de tu vida, pero el fuego también ilumina. El Espíritu Santo es capaz de iluminarte, de guiarte, de mostrarte el sendero. Sin el Espíritu Santo los seres humanos seríamos necios. Necedad es la ausencia del Espíritu Santo en la vida. Sabiduría es la presencia del Espíritu Santo en la vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo es simbolizado por una paloma? ¿Recuerdas el bautismo de Jesús? Apareció allí en forma de una paloma. La paloma es el símbolo de orientación. Incluso hace muchos años atrás se usaban palomas mensajeras para llevar un mensaje. La paloma siempre va a regresar a su lugar, nunca se va a perder, tiene un sentido de orientación. El Espíritu Santo es quien nos orienta, quien nos guía y siempre nos va a hacer regresar a los brazos del Padre. En Juan capítulo 3 el Espíritu Santo es simbolizado con el viento. En el diálogo que tuvo Jesús y Nicodemo le dijo, ¿ves el viento? ¿Escuchas el viento? Tú no lo ves, solamente ves, sientes el efecto. Así es el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo cuando transforma una vida lo hace de una manera tan misteriosa e increíble. ¿Por qué el Espíritu Santo es simbolizado por agua? Porque el agua limpia, el agua purifica, en fin, al Espíritu Santo se usa o se presenta en la Biblia con diversos símbolos, porque cada símbolo me dice una función, qué cosa es lo que el Espíritu Santo hace por mí. Pero pocos conocemos al Espíritu Santo. Pocos creen que el Espíritu Santo es un ser, una persona. Algunos piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, el Espíritu Santo es una energía. La Biblia me dice que el Espíritu Santo es una persona, tiene personalidad. ¿Por qué? Porque tiene voluntad, tiene inteligencia, tiene amor, puede decidir, puede entristecerse. Mira solamente un ejemplo. Mira lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Dice así, pero todas estas cosas los hace uno, el Espíritu Santo, y reparte a cada uno en particular como Él quiere, es decir, Él tiene voluntad. Una fuerza no tiene voluntad, una energía no tiene voluntad, pero el Espíritu Santo tiene personalidad.
Es una persona, es alguien que está a tu lado, es alguien que te acompaña. El Espíritu Santo también puede examinarte. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que tiene inteligencia porque examina, discierne el corazón del ser humano. El Espíritu Santo puede amar, Romanos 15, 30. Es amor. El Espíritu Santo es poder. ¿Recuerdas a Pedro predicando con un solo sermón, un solo mensaje, más de 3,000 personas aceptando a Jesucristo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo usó a Pedro. Y hoy el Espíritu Santo está a tu lado. ¿Cómo sabe, pastor? Mira, la obra del Espíritu Santo es extraordinaria. Yo quiero que tú puedas comprender. El libro de Juan capítulo 16, versículo 8 dice así: y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ahora comprendes? Cuando una persona dice, yo tengo necesidad de Dios, no es que el ser humano necesita de Dios o tiene necesidad natural. El Espíritu Santo está tocando su corazón. ¿Sabes por qué te quedaste mirando hasta ahora, hasta este momento la TV? Porque el Espíritu Santo está llamándote. El Espíritu Santo puede usar instrumentos humanos, imperfectos, pecadores, falibles como yo, pero puede usar en un momento para decirte cuánto te ama y qué plan tiene para tu vida. El Espíritu Santo puede usar la internet, puede usar la TV, puede usar la radio, puede usar los medios de comunicación, puede usar un ser humano, puede usar una noticia para enternecer tu corazón, porque Él quiere convencerte de pecado. Es decir, el Espíritu Santo habla nuestra conciencia y hace sentir nuestra necesidad porque nos hace ver nuestra realidad. El Espíritu Santo fue quien incomodó a Adán cuando pecó. Pero el ser humano, cuando se incomoda por su conciencia, en lugar de correr a Dios, corre de Dios en sentido contrario. Pero el Espíritu Santo es el encargado de convencer. Cuando hay alguien que se convierte, cuando hay alguien que acepta a Jesús, no es porque Él quiere, es porque el Espíritu Santo le convenció. Eso es el trabajo del Espíritu Santo, convencerte de pecado, convencerte que necesitas un Salvador, que necesitas de Jesucristo, que necesitas poner tu vida en armonía con la ley de Dios. ¡Qué maravilla! Y cuando el ser humano da lugar al Espíritu Santo en su vida, el Espíritu Santo lo transforma, cambia sus hábitos, cambia su vida. El borracho ya no bebe más, el drogadicto no se droga más, porque es transformado por el poder del Espíritu Santo. Él es quien te acompaña. Pero mucho cuidado con lo que te voy a decir ahora. El Espíritu Santo puede hablar a la conciencia y la conciencia se encarga a veces de atormentarnos. Una publicación yo hice esta semana y decía, la conciencia es como una abeja, bien tratada te da miel, pero cuando la ofendes te clava el aguijón. El Espíritu Santo puede convencerte a través de ella. Sin embargo, hay muchas conciencias cauterizadas que ya no tienen noción de pecado. Hacen el mal, se deleitan haciendo el mal porque perdieron ese sentido de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Mucha atención aquí. Efesios 4:30. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo se entristece. ¿Y en qué momento se entristece? Cuando el ser humano se ensordece, cuando el ser humano se encapricha, cuando el ser humano, a pesar de tanta evidencia, a pesar de tantas cosas que ha visto en su vida, no quiere saber nada de Dios. El Espíritu Santo te llamó a través de tu esposa, a través del pastor, a través de tu hijo, a través de una enfermedad, a través de ese accidente que tuviste. Te llamó a través de ese fracaso para que vayas a Jesús. Y a pesar de eso insistes en ser rebelde. El Espíritu Santo se entristece. ¿Y sabes qué ocurre cuando entristecemos el Espíritu Santo? Marcos capítulo 3, versículo 28 dice,
de cierto os digo, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón. ¿Sabes lo que está diciendo la Biblia? No juegues con el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces ya escuchaste su voz hablando a tu corazón? ¿Cuántas veces te llamó? ¿Cuántos años de tu vida viene diciéndote que es hora de que te entregues a Jesús? Pero el ser humano se enterquece. Y llega un momento en que el ser humano no tiene más necesidad de Dios. Y cuando no tiene necesidad de Dios, no va a Jesús para pedir perdón. Y si no pide perdón, no tiene perdón. ¿Qué cosa es pecado contra el Espíritu Santo? No es un acto. Pecado contra el Espíritu Santo es un acto continuo de desobediencia. Cada vez que el Espíritu Santo te llama, tú dices no. Y otra vez el Espíritu Santo te llama y tú dices no. Y el Espíritu Santo insiste y tú dices no, y no, y no, y no. Que un momento llegas a acostumbrarte tanto con el pecado que para ti es normal. Empiezas a perder la conciencia y no sientes necesidad de Dios. Pero mientras tengas necesidad de Dios, todavía no has pecado contra el Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es la mayor evidencia de que no has pecado contra el Espíritu Santo? Que estás escuchando este programa, que estás viendo este programa. Y es porque el Espíritu Santo está tocando una vez más a tu corazón y te está diciendo: yo quiero salvarte, porque yo estoy aquí en este mundo para convencerte de pecado, para mostrarte el sacrificio de Jesús. Hebreos 3:15 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿La voz de quién? La voz del Espíritu Santo. Entonces, querido, voy a hablar para ti. Tú que piensas que ya pecaste contra el Espíritu Santo y dices: pastor, yo ya hice cosas demasiado malas. ¿Qué cosa dice la Biblia? Todo pecado será perdonado. ¿El homicidio es pecado? Sí. ¿Tiene perdón? Sí. Cosas horribles que tú puedas cometer: robar, matar, asesinar, arruinar, destrozar, destruir, ¿tiene perdón? Sí tiene perdón mientras tú quieras. Pero el momento que tú te rebelas abiertamente contra Dios y digas: no tengo más necesidad de Dios, es porque perdiste la conciencia. Y es porque el Espíritu Santo ya no puede hacer nada para convencerte. Pero mientras digas: yo soy pecador, yo necesito de Dios, estoy luchando contra este pecado, pequé, fallé, pero necesito cambiar, es porque el Espíritu Santo está luchando contigo para que tú puedas ser transformado. Es hora de entregarse a Jesús. Es hora de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y en este momento está hablando a tu corazón. Yo quiero orar por ti. Quiero orar contigo. ¿Me permites? Vamos a orar juntos. Llama a tu familia. Dile: vamos a orar. Y vamos a pedir como David pidió en Salmo 51. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque nuestra luz, es nuestra guía, es quien nos convence de pecado. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque hoy el Espíritu Santo habla a mi corazón y me hace ver la realidad de mi vida. Hoy quiero ser transformado por ti. Hoy quiero que tú me ayudes a cambiar.
Quiero que entres en mi vida, que me perdones. Quiero sentir paz en mi vida, en mi corazón. Quiero ser una persona transformada por ti. Y quiero tener la salvación, el gozo. De la salvación en mi corazón. Gracias por la oportunidad que me das. Esta vez escucho tu voz y me entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, tengo una invitación para ti. Busca una iglesia adventista del séptimo día para seguir comprendiendo este maravilloso tema. Recuerda, la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.